Bueno, el día de hoy estaba planificado para abordar todo lo referente a la lectura del texto de la Ilíada. Imagino que lo han leído. Tuvieron 2 semanas para leerlo íntegramente. Sí, sí se lo leyó. ¿Ya? Bueno, por lo menos Doménica dice que sí. Igualmente, yo en el transcurso de la semana subiré un cuestionario como a manera de control de lectura para evaluar que en efecto se haya leído, ¿no? Son preguntas básicamente generales, preguntas del contenido de la obra y que, bueno, se podrá evidenciar a partir de eso que en efecto se lo ha leído, ¿no? No serán preguntas así como muy rebuscadas, sino más bien preguntas de contenido básico de la obra. Así que para que estén avisados y los que no hayan terminado de leer o no hayan leído absolutamente nada, cuidado, les va a sorprender y les va a ir una pésima evaluación. Bueno, había un trabajo, había una consigna que nos iba a servir un poco para comentar lo de la clase y se trataba de analizar dos productos audiovisuales, en este caso el capítulo de esta serie Vikingos y una película que me parece sumamente interesante, o sea, cómo está concebida narrativamente, que era una película bélica, que era La Delgada Línea Roja. Estas dos obras servirán como trasfondo para abordar o hablar de de la gran, eh, de la gran guerra de Troya o del gran discurso del poema épico que es la Ilíada. Eh, Seguramente muchos de ustedes hayan visto la película, hayan visto o hayan leído resúmenes de la Ilíada, pero obviamente ninguno de esos va a lograr cubrir con la magnitud y la importancia del caso, lo, la, la magnificencia de esta obra, ¿no? Y el alcance que tiene simbólicamente hablando, lo que representa. Entonces, bueno, quiero empezar por el acercamiento a estos dos videos que los considero, bueno, son más contemporáneos, se ajustan más bien a los consumos más comunes de los estudiantes y que pueden servir, como les dije, ya como para ubicar elementos característicos de la épica que ustedes hayan podido ubicar en la idea y que ustedes de pronto vean que en estas obras esté presente, pues, ¿no? Entonces, no sé, ¿quién quiere empezar a hablar de su trabajo? Si es que Yo hizo el trabajo. quisiera empezar. A ver, Doménica, Bueno, ilústrenos. no lo comparé mucho con lo que se dice en la Ilíada, ¿Ya? pero sí lo comparé con lo que es la épica griega, que bueno, probablemente puede ser lo mismo, ¿no? Pues no, Claro. porque Pero bueno, por último, esas analogías o esas asociaciones las podemos ir haciendo claro, aquí, ¿no? porque es una de las obras inaugurales, tengo entendido que es de la épica griega. Así es. Entonces, bueno, yo señalé 4 elementos que creo que son los fundamentales aquí, que se ven tanto en la delgada línea como en Vikingos. Y Ujú. es que en la delgada línea roja se ve claramente ese desplazamiento, ese movimiento, o más o menos el camino del héroe que exige y expone también el género de la épica, más de la épica griega, claro, en este caso de la Ilíada. En la delgada línea roja yo escribí cómo este ejército, este grupo de soldados, es básicamente las 2 horas y media creo que dura la película que se trata de eso, pues no, de este recorrido que hace el ejército contra este gran imperio oriental, contra los japoneses.
Entonces yo todo esto fui narrando, fui escribiendo y también hice la asociación, el otro elemento comparativo que es los vikingos, este, acerca de cómo es este recién camino de héroe que está recién planeado. O sea, no es tanto, no hay tanta fuerza o no hay tanta constancia de lo que significa este desplazamiento, este movimiento del cual al inicio yo le platiqué, pero sin embargo está recién planeado. De todos modos, se ve incluso lo que le digo, no tanto ese movimiento, pero se ve recién planeado. No sé si me logra entender. O sea, ahorita a qué te me estoy refieres trabando. a qué te refieres con recién planeado? Ah, ya, cuando Ragnar quiere recién viajar al oeste. Ujú. Entonces, yo me referí al desplazamiento o a ese camino de héroe que está recién planeado. O sea, no tanto al desenlace, o sea, no al desarrollo, sino tanto al inicio, Ya. ya que eso significaría también un movimiento heroico, una exaltación de la acción heroica. Entonces, bueno, eso para empezar. De allí, en el segundo elemento que yo hice fue también la exposición de las actitudes heroicas, tanto de la nobleza, valor físico, fidelidad y respeto. Entonces, claro, en la delgada línea roja yo escribí como el soldado Witt, o sea, tanto en individual como en colectivo se ven estos valores. Por ejemplo, el soldado Witt, que siempre se lo ve humano, siempre se lo ve pacífico desde el principio hasta el final, pero asimismo también posee un lado guerrero, cuando incluso sacrifica su vida. eh, Tratando creo que de ver quién está al otro lado, al otro lado de la tierra. Creo que allí mismo fue una parte, casi al final, que murió el soldado Witt. Entonces, bueno, también hice de un colectivo, cuando cada uno de los integrantes del ejército tenía como que eh, tenía como su visión, una panorama. Si bien es cierto, había uno que hacían mucho énfasis, que tenía una enamorada o una chica que había dejado. Entonces, allí también se muestran estos valores. Y básicamente también del resto, pues no, en diferentes circunstancias. Ya, entonces la tercera característica que yo escribí en la época griega fue también esa noción de expresar un proceso histórico que se lo vio tanto en Vikingos como también en la Delgada Línea Roja. En la Delgada Línea Roja yo investigué y tengo entendido que quisieron reflejar, expresar esta guerra de Para el Guadalcanal. canal. Guadalcanal, exacto. Ujú. Entonces, claro, es básicamente, no, es tal cual como dice la característica, es esa intención de mostrar ese proceso. Asimismo, en Vikingos, en cambio, fue el lado de Ragnar, que fue el que yo investigué también, asimismo a su vez, fue un, un rey legendario ¿de qué parte? No me acuerdo de qué parte creo que fue Noruega, de por las tierras Noruega. Sí, escandinavias. exacto, de Noruega, gracias, gracias. Entonces, ya, entonces allí mismo justo en ese episodio dice tal cual lo que sucedió también en la vida real, que Ragnar quería irse al oeste, que en este caso era Inglaterra, y otro lugar más, pero bueno, Francia. en Francia, sí, gracias, gracias. Entonces, Ya sabemos quién es fanática de la serie. No, no, yo no, es la primera vez que veo la serie, yo ya Ah, ya. sabía de la Gerta por ciertos videos de YouTube que me gusta ver, ajá, pero Ya. ajá, incluso es tanto el grado de coincidencia o el grado de copia, tal vez se podría decir, o basarse en los hechos de la vida real que tal cual se escribieron el nombre de ellos, ¿no? La Gerta, Ragnar, Villor. Villor también es un personaje que salió en el episodio y que también se dio en la vida real. Entonces, bueno, ya. Entonces, para terminar, yo escribí el cuarto elemento de la épica. em, la noción, ya, la idea de expresar o manifestar
El proceso histórico. Espérate un momento, déjame cerrar la puerta que hay mucha bulla. Espérate. Sí, sí, no se preocupe. Ok, decías sobre el proceso histórico. Entonces, el último elemento que yo escribí, y que no sé si está muy bien, porque en algunos de los textos que usted nos cargó en la plataforma, lo decían, pero de diferentes formas. Bueno, no sé, ahí le voy. Era esa idea de expresar un grupo cultural, un grupo social, cultural, o un grupo, llámese también aristocracia, porque yo investigué en internet que hay dos significados de aristocracia. El aristocracia, que el que sabemos todos, que viene desde la edad media, desde hace mucho tiempo, que son personas que pertenecen a la nobleza. Pero hay otro tipo de aristocracia que yo investigué también el significado, que es un grupo de personas que son también reconocidos por grandes excelencias o virtudes o destrezas. Entonces, claro, es lo que vemos también aquí en la línea roja, pues no, también escribí que son esta intención de mostrar tanto del ejército, del grupo de soldados, de todas estas fuerza física, tanto fuerza física como valores, y también asimismo de los vikingos, un grupo cultural muy antiguo y reconocido muchísimo, que Claro, tiene mucha, muy buena reputación, muy buena fama. es, Yo es in- investigué bastante es porque innegable, incluso, ajá, perdón, Doménica, que es innegable que la épica, como tú mencionaste, tiene un referente histórico, ¿no? Y así es, ajá, la obra en este caso eh, hace también hace una descripción de un fragmento de esa historia. Y esto es algo importante que hay que señalar, ¿no? Cuando tú me decías que que tenía que ver con la guerra de Guadalcanal, o el canal, la ajá. épica tiene la característica de representar no toda la realidad, no es abarcadora. Y es más o menos lo que vimos en esa película, porque en la película tú no ves el inicio de la guerra ni el final de ella. No, no, ves no, un, no. ves un fragmento de ella, ¿no? Al igual que la Así es. Ilíada. La Ilíada ya es un momento específicamente en el que ya está dándose la batalla, ya la batalla ya está instituida, está en ese momento de la historia, está generándose la batalla. Y entonces vemos toda esta narración épica de estos personajes insertos en esta realidad, en esa realidad que tiene sus propias reglas. O sea, la realidad del conflicto bélico, el espacio bélico se maneja con unas dinámicas distintas a la realidad tal y cual como nosotros la conocemos. El espacio de lo bélico opera con unas características que son muy puntuales. Y ahí hay algunos elementos que tendríamos que ir mencionando, ¿no? Como ciertas características de la épica que irán, bueno, que espero que ya algunos los vayan a ir mencionando, pero una de esas es hacer una muestra eh, histórica o historiográfica de lo que es la realidad a partir de ese fragmento de lo que se cuenta, ¿no? Así como la de Galina Roja es un fragmento de la guerra, al igual que la Ilíada es igual. Mientras que en el caso de los vikingos, bueno, ustedes no han leído o por lo menos no tienen tanta referencia, hay es otra forma de contar. Hay la referencia de la idea de un viaje, la idea de un viaje que va a transformar la vida del héroe. ¿Ya? O sea, creo que la historia de todo lo que tiene que ver con lo nórdico es lo más cercano que tenemos a lo griego, porque sigue más o menos los mismos parámetros de héroes, de Así dioses, es. por ejemplo, yo pongo como ejemplo la saga, los libros de Rick Riordan, que habla de mitología griega y mitología nórdica, y más o menos sigue el mismo parámetro, de que tiene la saga con los dioses nórdicos y la saga con los griegos. Entonces, más o menos veo así, porque tienen esto de el camino del héroe, el culto a las deidades, sus Claro, tradiciones, de cómo, por ejemplo, en el capítulo Ragnar lleva a Björn a jurar lealtad y le dice que es lo que tiene que hacer un hombre. claro.
Y obviamente también la mezcla con lo divino, ¿no? O sea, la referencia también a lo divino, que, que, que si bien es cierto, en la delgada línea roja no hay una locución directa hacia los dioses, pero hay unas especies como de voces internas que establecen como una especie de diálogo. Aarón. Sí, justamente eso quería hablar del tema de la voz en off o el tema de la introspección que juega mucho, es muy importante a lo largo del cine de Malik, porque no es la primera película que veo de él, y siempre juega mucho con este tema. Por ejemplo, también en el A Luz de la Vida pone muchos planos diferentes que no tienen que ver en sí con la película, pero es que tienen que ver mucho con lo que se va desarrollando, como al inicio de la película nos muestra esta parte o esas escenas en la cual Whit está con la tribu, los aborígenes, disfrutando y como que quiere huir de la guerra y luego comienzan a cuestionarse sobre realmente lo de la vida. Y eso me parece que también es parte en sí de la épica, porque como, si bien es cierto que es como que es contar una versión muy eh, exaltada de un hecho histórico, en esa película también se ve lo mismo, porque no solamente te está planteando una parte de un lado A de la historia, sino estamos viendo el lado B, estás viendo el lado de los japoneses que también están sufriendo, porque al final de todo, ambos son personas que no quieren ir a la guerra y que están ahí, por así decirlo, de manera obligada. Sí. Nadie sabe por qué está ahí, nadie quiere estar ahí tampoco. Pero Por eso es que muchos de los personajes terminan queriendo ya huir y aceptan esa parte. Esa voz que tú mencionas, Aarón, es importante porque es similar a estas elocuciones que hacen los héroes griegos cuando se refieren a sus dioses, ¿no? Cuando hacen el pedido a sus dioses. A diferencia de los griegos, bueno, aquí hay un solo Dios, ¿no? Pero la acción o el clamor hacia un Dios o hacia una voz que escuche esa voz interior es similar a ese discurso del héroe cuando invoca a sus dioses, ¿no? Cuando invoca a sus dioses ya sea por diferentes motivos, por venganza, por dolor, por pena, por frustración, ¿ya? Obviamente hay una serie de dioses que responden a los pedidos de estos héroes, pero es muy similar a ese pedido o a esa voz que se ve en la película. ¿Y vas a decir algo, Aaron? Sí, que esto que estás mencionando sobre el pedido o llamado de los dioses lo hemos reflejado desde el primer capítulo de la Ilíada, cuando hay este tema de Aquiles llamando a su madre y a la vez a que como que se ha vengado su ultrajo, lo que le pasó a él. Y se ve también en la misma película, pero no es que llaman a un dios, sino es ellos mismos se comienzan a estar planteando qué es lo que realmente están haciendo en medio de esa guerra. Y Así en, y es. en medio de ese cuestionamiento y ese planteamiento, comenzamos a ver a los personajes más humanos, porque comienzan a plantearse sobre cuestiones de la muerte, sobre la vida, o realmente están disfrutando, o en el caso de este sargento, me parece, creo que era, que su esposa, él está esperando que la guerra acabe para volver con su esposa. Similitud ahí podemos encontrar con Odiseo, Ajá, pero así es. ella ya no lo espera, ella decidió continuar con su vida y le pide el divorcio. Entonces ahí como que cada personaje realmente tiene un desarrollo que se lo puede no conectar con los libros, pero sí relacionar con el concepto mismo de la épica. Ahora quiero hablar un poco de Vikings. Yo siento de que ver solamente este episodio no nos da un punto de partida general para la épica, porque solo es un planteamiento. Yo he Así visto es. toda la serie, la verdad sí me gusta, Claro, y sí, siento bueno, que la cubriendo idea, la todo, idea, perdón, la idea sí era en realidad ver la construcción del personaje, pero bueno, obviamente no los voy a poder mandar a ver la claro, sí, serie. son seis temporadas, Así es. pero es puntual porque en sí el creador de la serie habla netamente de los vikingos y no netamente de Ragnar, porque cada personaje que aparece en la serie termina teniendo un desarrollo épico, por así decirlo. Y sí es verdad lo que mencionó Doménica sobre el hecho de que todos son referentes históricos. De hecho, la existencia de Ragnar es similar a la de Homero. No se sabe si realmente existió. Lo que sí hay un hecho realmente fehaciente de que existieron son sus hijos, como Bjorn. Ya. Pero de ahí la existencia de Ragnar es como la existencia de Homero, que no se la puede realmente poner o sea, no se lo puede verificar. Porque O sea, Ragnar es parte de la cultura y popular y el folclore realmente nórdico. lo mismo pasa con Aquiles. O sea, Aquiles, o sea, todos los héroes griegos en realidad no se sabe tampoco si fueron realmente
parte de una construcción narrativa, porque, o sea, no hay registros, o sea, hay leyendas o hay historias, pero también todo está dentro del margen del mito, ¿no? Como decíamos la vez pasada en la clase anterior, cuando hablamos de la construcción de nuestras historias también están plagadas por ciertos elementos que que no sabemos si son reales o no, ¿no? Entonces es exactamente igual también, esa construcción en torno a estos héroes pueden haber sido también una reconstrucción narrativa con una intencionalidad didáctica y obviamente para poder construir lo que es lo que es la civilización, la polis griega, ¿no? Porque decíamos, nosotros creamos a nuestros héroes. Los héroes los creamos, pero es con la necesidad de vernos, o de tener a dónde podernos reflejar. Entonces, en ese sentido, nosotros creamos al héroe, ¿ya? De pronto existió alguien llamado Aquiles, pero no necesariamente fue el héroe como fue descrito, pero de pronto fue alguien que se tomó como referencia para poder construir esta figura heroica modélica de base para construir al ciudadano griego, ¿no? Al ciudadano que debe luchar por su tierra, por su polis, ¿no? Y demostrar en la batalla que él es el merecedor de la gloria, ¿no? Pero asimismo, ¿no? Son construcciones que al convertirse, al pasar al logos, a la palabra, ya quedan obviamente asentadas es decir, la palabra tiene la característica también de darle un valor de verdad, ¿no? Sabemos que aquello que no existen las cosas hasta que no se nombran o hasta que son registradas en la realidad. Y es más o menos lo mismo que pasa con la épica, ¿no? La épica es una serie de historias o leyendas que están insertadas también con el mito y que con el pasar de los tiempos se ha asumido que forman parte de una relación histórica, pero no lo podemos saber con seguridad si es historia o no. ¿Ya? Ibas a decir algo, Doménica, alzaste la mano hace rato. Sí, fue en una parte que dijo cuando la característica acerca de las deidades que se hace presente en vikingos. Pero yo más bien la asociaría o en vista de la característica en comparación, o sea, que estén ambos, tanto el producto de vikingos como de la línea roja, yo diría eso como el hilo argumental o la forma de estar contado, narrada. Tal vez es esa voz en off que usted dice que tanto en Vikingos se la ve o sea, no sé, no me acuerdo muy bien, de hecho, no me acuerdo muy bien si en Vikingos se hace presente, pero sí se hace presente en la larga línea roja. Así que por allí sí podría como que establecerse una semejanza, porque creo que por el lado de la larga línea roja no se hace presente tanto esas deidades, sino que esa voz interna que hace parecer como una voz, algo ya más íntima, una voz interiorizada. Claro. Entonces yo creo que por ahí puede Pero ser mediante él y lo una voz argumental lo interiorizada separa. es como si fuese también cumple la función de rezo, ¿no? O sea, una voz interior, ese conversar con uno mismo, con el interior, es decir, una conversación, digamos que con el alma, ¿no? Ya también es una forma de traducir de la conversación del hombre hacia la deidad, ¿no? O sea, tenemos que también verlo en el sentido metafórico de la introspección, ¿no? Cuando usted reza, ¿no? Cuando usted, bueno, las personas que rezan, ¿no? Buscan el acercamiento a sus dioses, hay una introspección, ¿no? O sea, es un diálogo consigo mismo, y te digo, chuta, ¿por qué estas cosas me suceden a mí? Yo quisiera saber qué cosas me tiene deparado el destino. O sea, eso es un diálogo, ¿no? Es un diálogo que no es necesariamente hacia adentro, sino que busca también un cuestionar hacia algo, hacia alguien que dé respuesta a eso. Y eso también es una especie de diálogo con la divinidad, ¿ya? Que es muy equiparable a lo que sucede en la Ilíada, ¿no? De cada vez que estos personajes están pasando por una situación de dolor o de ira, ya hacen ese tipo de locuciones directas a sus dioses, ¿no? Solo que en unos casos es directa y en este caso son más bien interiores.
Amanda, ¿algo que quieras contribuir a la discusión? De que, no sé, entre la serie y la película me llamó más la atención ver la serie, porque como la película no logró en mí empatizar con los personajes. Ya. Por alguna extraña razón, por muy fan de la Segunda Guerra Mundial que sea yo, que me veo casi todo, leo casi todo sobre ella, no me, no captó mi atención. En cambio, la serie sí me captó la atención, sobre todo por la Gerta, porque la manera en que se deshizo de esos dos, con garra y una espada, es que yo me quedé encantada con la Gerta. Y quiero saber más de la travesía de Ragnar. Bueno, si nosotros marcamos como las diferencias radicales entre esta y la idea, en este caso, por lo menos en el discurso de la histórica nórdica, ¿no? La historia nórdica, las mujeres sí tienen protagonismo, ¿no? En el caso de la guerra es un asunto de hombres, ¿no? Y no lo digo yo en el sentido eh, machista, ¿no? Sino como está concebido la épica desde el punto de vista de la guerra, ¿no? Homérico, ¿no? La guerra es un asunto de los hombres. Quienes intervienen, en este caso, los personajes femeninos que pueden intervenir, son más bien los personajes, las deidades, ¿no? Que pueden tener afinidades o ciertos roces con los mismos humanos. Y en ese sentido se puede ver una presencia femenina, ¿no? Pero ahí más bien va de la mano con otras cuestiones que tienen que ver con las pasiones, las emociones y todo, porque los dioses De la tienen, discordia, exacto, los como dioses tienen elementos una de... característica que por lo menos son humanos, o sea, son muy humanos los dioses. La única diferencia entre dioses y hombres es la inmortalidad, pero de ahí dioses y hombres comparten exactamente las mismas características. Son recelosos, son vengativos, son enfermos, son de todo, ¿no? Todo, el Dios eso sí es una imagen, a imagen y semejanza de los hombres, ¿ya? Con la única diferencia de que Dios es inmortal, ¿no? Y puede eh, metamorfosearse, ¿ya? Eso puede cambiar de escenas, pero de ahí es exactamente igual. Dioses y hombres comparten una misma característica. Y eso tiene también una intencionalidad, realmente para fines analíticos, ¿no? Pero bueno, ya iremos de a poco metiéndonos en eso. Hay algo interesante en la película de la Gala Roja que tiene que ver con las imágenes. Hay imágenes que están cargadas de mucho simbolismo. Y por ejemplo, aquella que inicia la película y la que cierra la película. No sé si se dieron cuenta de esos símbolos. Yo me acuerdo de cuando inicia, que se ve como en una especie de, como de isla afrodisíaca. No sé si y un poco me pierdo porque como son gente parece africana, o sea, de alguna cultura de por allá, o sea, creo que no, creo que debo estar equivocada. O sea, de todos modos creo que esa guerra se dio en Asia. Mm. Y bueno, no encontré mucha concordancia por ahí, me pierdo un poco, La pero sí película, recuerdo cómo inicia, que es de forma muy lineal, la como muy película, tranquila. no, la película inicia con una escena muy decidora, que es que aparecen unos caimanes, unos cocodrilos. Ah, No, no, pero yo recuerdo otra yo, parte. yo recuerdo La película la, inicia la con eso, paz. cuando está Ah, el entonces me cocodrilo confundí, pero entrando al lago y casi al final no me acordaba de eso, pero sale que han cazado un cocodrilo. Ajá. Lo han cazado y no se sabe qué hace, pero no me acuerdo si eso era al final o un poquito Hay antes del una, final de la sí, película. la escena como es una forma de entrar a la guerra, ¿no? O sea, esa metáfora también de la naturaleza del ser, de Yo este más lo ser. asocié a lo como el cocodrilo se estaba escondiendo, a cómo ellos deberían de estar escondidos para realmente salir a matar, porque eso es lo que ellos estaban tratando como que Claro, esconderse para no claro, morir ellos. la idea de la muerte, ¿no? La idea de estos, de los cocodrilos allí, como peleando, como moviéndose, como en un acto violento. Y la última escena, que es la escena de la playa y un pequeño brote en la playa. Como, 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 como la idea de que a pesar de todo esto, a pesar de toda esta desgracia, toda esta matanza, la vida sigue allí. O sea, la vida perdura, ¿no? La vida está allí.
Bueno, ya eso ya es hilar fino, ¿no? Ya son lecturas así como que más, uno como que se pega un vuelo, ¿no? Cuando analiza, ¿no? Pero bueno, hay escenas que son muy, muy interesantes de analizar. Eh, Lila, Turanga Lila. Hola, tengo mucho ruido exterior, así que me avisan si no se escucha bien. A ver, Hola, hola. hola, ya. Básicamente lo que yo hice fue una comparación con la Ilíada y muy aparte de los elementos de la épica, me gustó, podría decir que me refiero a construcciones físicas y no físicas. Entonces, lo que yo hago es una comparación, obviamente en torno a los elementos de la épica, pero usando estos elementos que digo, como el muro, la colina y parte de la actividad marítima que se da en los tres casos. Yeah. Me refiero a los tres casos como la Ilíada, en el capítulo de Vikingos y en la película La delgada línea roja. Entonces, escogí estos porque me O sea, pareció, tú te refieres a que hay una similitud a nivel del espacio. ajá, Ya, bien. básicamente me fui por ese lado, por el espacio. Entonces, eh, con el capítulo de Vikingos lo relacioné con la actividad marítima que existe tanto en la película como en la Ilíada, porque básicamente los vikingos se manejaban en barcos y su vida se daba más en barcos. Y Yeah. bueno, no voy a entrar en detalle, por eso no creo que es pertinente, pero por el lado del muro y la colina, sea de construcción de dioses o sea de construcción natural o como se lo vea. Desde el lado de la Ilíada tomé el muro como la construcción de los dioses, tomé el muro aqueo y el muro troyano. Hice una comparación entre estos dos, también con la colina que se representa en la película. Pues estos tres lugares o esos tres espacios forman parte de una base en donde todo el héroe o los demás personajes conviven entre ellos y se desarrollan en este lugar. Entonces, por ejemplo, en el muro aqueo, dándole una relectura a la Ilíada, podría decirse que es frágil porque nunca fue ofrecido a los dioses de una buena forma. En cambio, en el muro troyano fue creado por el mismo Apolo y Poseidón, entonces por lo tal era mucho más fuerte y podría aguantar, por así decirlo. Y la comparación que yo hago con estos dos muros y la colina es que el ejército estadounidense quería atacar a la colina porque en la colina estaba el ejército japonés. Entonces, a como del lugar se tenía que dar este ataque y se tenía que dar ese confrontamiento en ese lugar, en la colina, porque es allí donde ellos se resguardaban. Y es ahí donde pasa la mayor parte de los confrontamientos súper fuertes y toda la gente muriendo. Entonces, sí, básicamente hice esas comparaciones con esos tres lugares, tratando de resaltar elementos que pudieran darle una narrativa similar a este tipo de espacios. Yeah. Bueno, lo Sí, que lo has habré hecho dicho bien, la verdad, tiene, pero lo que has dicho tiene perfecta relación con una de las características esenciales de la épica, que el espacio de la épica es el campo de batalla, ¿no? Ese es el espacio propio de la épica, ¿no? La épica, su espacio es el campo de batalla, y si no es necesariamente y si no necesariamente el espacio es el campo de batalla, eh, el espacio también tiene que ver con la movilidad, ¿no? Con un espacio
en el que el personaje se mueve, pero siempre hay enfrentamiento, ¿no? O sea, haciendo la relación con la otra de las obras que es clave, que es la Odisea. Este personaje que viaja, o se toma prácticamente 10 años viajando, después de, aparte de los 10 años que dura la guerra de Troya, eh, y va parando en cada isla, y en cada isla tiene algún tipo de enfrentamiento. O sea, hay allí en el discurso épico siempre la presencia del espacio bélico, el espacio de guerra, ¿no? Donde el héroe pone en juego sus habilidades. Entonces sí, esa es una característica fundamental de la épica, que es el espacio siempre es el campo de batalla, ¿no? Y en ese campo de batalla confluyen todas las, las personalidades humanas y divinas. ¿Algo más? Bueno, yo tengo algo que, bueno, no sé si estará bien, pero es algo muy, bueno, no han hablado de eso. Por ejemplo, bueno, en el análisis que hace Aristóteles respecto a las obras homéricas, hay una parte donde él habla bastante de cómo representar el acto humano, y en el acto humano está mucho ¿Te refieres a la poética? de esos actos. Ujú, me refiero a la poética, me refiero mucho a esos actos atroces de lo que es capaz del ser humano. No necesariamente son dioses o monstruos los que crean esas, esas actitudes. Y bueno, en la Ilíada se- es todos contra todos y vuelan brazos, piernas, cabezas por todos lados. Incluso mueren gente quemada. Y lo mismo lo veo en Vikingos. Igual también se ve, no necesariamente es Dios, sino son los mismos humanos actuando de esa manera cuando le juzgan a uno de los personajes por asesinar a otro por unas tierras y luego lo decapitan enfrente de todo el mundo. Y es como algo normal entre todos. Eh, y luego en la delgada línea roja se ve una escena ahí donde están entrando en la maleza y encuentran soldados descuartizados y ya en descomposición. Y son hechos en sí horrorosos, pero son hechos por los humanos. No necesariamente es un dios el que crea eso. Bueno, yo veo eso en similitud y en cuanto a cómo crear esas escenas y mediante la obra de la poética. Bueno, en el espacio de la épica, la presencia de la muerte está a lo largo de toda la guerra, ¿no? O sea, la muerte está, el Hades, o Hades, eh, están participando en la guerra, ¿no? Lo interesante es que uno imagina esto como la presencia eh, directa de los dioses, pero tenemos que entender que no es una presencia física real, sino es una presencia que, que da cuenta de supuestamente la intervención de los dioses. O sea, uno está, cuando imagina o cuando lee la Ilíada, uno quiere pensar que hay una relación de dioses y hombres participando al mismo tiempo, pero la presencia en realidad física de los dioses no se da. O sea, no se puede entender como una presencia física, sino como una presencia simbólica. O sea, cuando dice, y el héroe lanza una flecha que Apolo ilumina con su fuego, ya no es que Apolo toca la flecha literalmente, ¿no? Sino que la idea, o sea, la representación, también la construcción mítica, ¿no? De cómo de cómo es, o sea, de cómo son los movimientos naturales de, de una flecha. O sea, recuerden que yo les había dicho, todo tiene explicación desde el mito, ¿no? Es decir, si él lanza si el héroe tira una lanza, ¿ya? No es él el que tira la lanza, o sea,
es la fuerza que lo motiva a él a lanzarla, y es el Dios el que dirige esa lanza para que atraviese el cuello del enemigo, ¿no? O sea, de esa manera nosotros lo concebimos, ¿no? O sea, la intervención de los dioses está allí, ¿no? Presente. Y creo que en Vikingos es muy clara, ¿no? Que la intervención divina está también allí marcada, ¿no? O sea, Odín y el Valhalla y todos o sea, la referencia, ¿no? También a este lugar, ¿no? Aunque los griegos no necesariamente tenían un Valhalla, tenían unos campos elíseos, bueno, y ahí la referencia con la relación con la muerte era distinta entre los griegos y los nórdicos. Pero en efecto, claro, la relación de la muerte el tema de la muerte está siempre presente. Y hay algo interesante también sobre la épica que tiene que ver con la concepción del héroe. Para los griegos, o por lo menos para el espíritu griego, no existían héroes, no existían malos, o sea, no existía el concepto del enemigo, del némesis, ¿ya? Porque para ellos, para los griegos, la guerra era algo que generaba mucho dolor, muchas pérdidas de grandes personajes, tanto para el bando de los griegos como el bando de los troyanos. Y en ese sentido es una forma interesante de concebir también el espacio bélico, ¿no? En el que no hay ganadores ni perdedores. O sea, en realidad serían todos somos perdedores porque todos hemos perdido algo. Y no, bueno, no sé si ustedes recuerdan, hay una escena que me parece, para mí, por lo menos la escena mejor lograda de la película esta de Brad Pitt, que es un producto hollywoodense. Esa escena que se ve en la película, en el libro, cuando Príamo va a suplicarle a Aquiles que le devuelva el cadáver de su hijo, ¿no? Imagínate, un rey inclinándose a los pies del héroe, pidiéndole, clamándole por que le devuelvan el cuerpo de su hijo para poder darle los entierros, las pompas fúnebres. Y en eso, Aquiles, ¿no? Estando allí con el muerto, con el cadáver de Héctor, le dice, nos vemos, hermano, le dice, ¿no? Nos vemos en edades. Y se pone a llorar, ¿no? Eso es una escena así que desgarra, ¿no? Totalmente, porque es la idea de que él no, o sea, él no odiaba a Héctor, no había un odio hacia Héctor, ¿no? Hacia este rey príncipe troyano, ¿no? No es un odio, o sea, es como el resultado de la guerra, ¿no? Estamos en la misma vaina tú y yo, y estamos embarcados en este camino, ¿no? Eso es sumamente importante de mencionar, ¿no? Que para los griegos, por lo menos para la épica, no existe el concepto del bueno y el malo, porque todos son personajes que están prácticamente condicionados al destino. Esa es la característica fundamental. Todos nosotros estamos condicionados al destino. Y de ese destino nosotros no podemos escapar. Aquiles sabe perfectamente lo que le va a suceder. Y él sabe que si va a la guerra, y alguien iba a decir algo, ¿no? Sí, yo había levantado la mano para decir que eso también es lo que se ve en la película de Malik, que ambos no son ni buenos ni malos, sino que les toca estar ahí por el mismo destino de la guerra, o sea, ellos no han decidido querer estar ahí, y eso se lo refleja luego de que los estadounidenses logran ganar y se apropian del campamento, y están todos los muertos japoneses o los heridos ahí tirados, que son otros seres humanos más, son iguales a ellos, de que cubren, protegen a sus muertos, protegen a sus heridos, o realmente no quieren morir, pero les tocó estar ahí. Ellos no son ni buenos ni malos, pero les ha tocado vivir ese pequeño espacio de la historia que es conflictivo. Así es. Y creo que sí, Pero, creo profe, dígame. pero, profe, eso no se estaría contradiciendo con esa característica de la épica que dice que hay que exaltar, se exalta siempre los valores heroicos.
como la nobleza, la fuerza física, y bla, bla, bla. ¿Y en qué tú te parece que es una O sea, es una contradicción porque o sea, se supone que aquí se dice que no, que hay pura objetividad, solamente, es todo neutral, no hay ni bueno ni malo. No se estaría contradiciendo con las características que dice la épica. para Es que esa parte nada? no O entiendo, pero no. sea, a ver, en qué sería la contradicción? Porque el héroe, eh, tanto sea como de los griegos como de los troyanos, están en el campo de batalla, ¿ya? Y los dos, y uno de ellos tiene que salir victorioso. Cada uno representa para su polis, para su grupo humano, su región, representa los valores de esa comunidad, ¿no? Él es el príncipe troyano y él es Aquiles, ¿ya? Héroe griego. Los dos están en la igualdad de condiciones, ¿ya? Unos pueden tener unas características diferentes u otras, pero los dos están en igualdad de condiciones. Y asimismo, como se exaltan los valores del héroe, también se exaltan los valores del enemigo, o sea, del- 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 de los troyanos. Hay una característica y ya hay una cosa que también es característica propia de la épica que se llama el epíteto calificador. Y es que en las obras épicas siempre va a encontrarse usted un apelativo con el que se llama a los personajes, ¿ya? Aquí se lo llama de diferentes formas. El de la dorada cabellera, no recuerdo cuáles son los otros epítetos, pero cada uno tiene su epíteto calificativo. Héctor era el domador de caballos, ¿ya? Porque era diestro en el manejo de los caballos. Entonces, si te das cuenta, en esos epítetos también no es como, digamos, cuando nosotros vemos las típicas películas de buenos y malos, el malo puede ser yo qué sé, el pisacráneos o yo qué sé, el hacedor de viudas, no sé cuánto. O sea, hay una connotación negativa hacia el héroe, hacia el malo, hacia el negativo, ¿no? Del héroe, hacia el negativo del héroe. Acá no. Acá, en cambio, se exaltan las cualidades de los dos. Solo que el destino estuvo a favor del uno que permitió que diera muerte al héroe del otro bando, ¿ya? Y igual, cuando se recogen los cadáveres, es importante exaltar lo que fue, lo que fueron los actos de los héroes, ya sea de los vencedor como el vencido, ¿ya? ¿En qué sentido te parece contradictorio eso? No, no, no. Ya con la explicación que usted me dio, ya lo tengo más claro. Claro, es que Ujú. no podemos concebir el espacio épico como con ese sentido, ¿no? Y se ve claramente en la película. En la película, así como lo expone Aarón, es exactamente así, ¿no? Son estos personajes, estas personas, estos seres humanos que por motivos del destino están en un lugar en el que no quieren estar y tienen que pelear, ¿no? Y fíjate que también según el mito, ninguno de los personajes de griegos tampoco querían ir a la guerra. Y hay toda una serie de mitos acerca de cómo descubrieron a los personajes. Yo sí les había contado de esto de ahí el mito de la transexualidad de Aquiles, que la madre para evitar que fuera a la guerra lo viste de mujer. Y Apolo, sabiendo que Aquiles era amante de la guerra, dispuso sobre una mesa armas y en otros objetos relacionados con el hogar. Y la única mujer, entre comillas, interesada en eso era Aquiles, porque estaba disfrazado y así fue que lo descubrieron, ¿no? Es decir, ninguno de los héroes quería ir a la guerra. El mismo Odiseo tampoco quería ir a la guerra y se escondió, pero igual lo descubrieron y lo terminaron llevando. Es decir, nadie de estos personajes quiere ir, pero están Mm, obligados por el destino. Aarón. Sí, que en el segundo capítulo del libro de Leías se ve exactamente esa parte cuando ya se retira
Aquiles y por favor, o sea, lo que se había mencionado antes del discurso que tuvo con su madre por el favor de Zeus, luego todo el mundo como en vista que están perdiendo ya se quieren retirar. Y no me acuerdo si fue, no me acuerdo cuál fue, pero alguien les comenzó a dar otro discurso diciendo de que si se iban a terminar yendo, los iban a matar. Y eso fue previo al recuento de las embarcaciones griegas. O sea, es casi que el comienzo del segundo capítulo, que le dicen eso, de que si no, si están ahí con cobardes, que mejor que se vayan o que los van a matar. Claro, en ese espacio, en el espacio bélico que estamos nosotros mencionando, la única consecuencia básica es que tienes que ir a batallar, ¿no? Tienes que ir a la guerra, y ese es el destino, y ese es el propósito de esta aristocracia guerrera, ¿no? El propósito de ellos es haberse formado para la guerra, ¿no? No cualquiera podía ir, sino solamente los más aptos, o los mejores dotados para ella, ¿no? Erika Álvarez, no has dicho absolutamente nada. ¿Algo que puedas comentar de su trabajo o de lo que encontró? Sí, sí. Hay varias cosas. Creo que es un punto que se ha tocado, pero refiriéndose a otros puntos, es la exaltación del hombre en los dos, tanto en la película como en la serie. Yo sé que solo vimos, en teoría solo debíamos ver el primer capítulo, pero como Aaron también me vi toda la serie antes, y conozco bien que Ragnar al final, bueno, no al final, ya como un poquito más allá de la mitad de la temporada muere, como pasa con él. Perdón. Es que y la muerte de Ragnar tiene su monólogo, tiene su momento en que dice: me reuniré en el Valhalla con Odín y las valquirias me recibirán con un gran banquete. O sea, se menciona a sí mismo de cómo son recibidos los héroes. Nuevo. Bueno, el punto es que toda esta trayectoria de los dos héroes, tanto como el soldado Witt, que junto con los otros soldados, recordemos que la muerte es como una exaltación para ellos al final del día, es como un triunfo glorioso en ambos, que tiene que ver mucho con la épica. Porque si bien mencionaste que al principio ninguno de los héroes como tal, porque ya saben que conocemos el camino del héroe, la contradicción, volver al inicio y todo eso, ninguno de los héroes quería ir a la guerra, ninguno de estos personajes quería ir a la guerra. Sin embargo, terminaron yendo por cosas del destino. Y ya una vez estando allí, tuvieron una muerte digna, por así decirlo, y fueron glorificados por ello. Claro. Creo que es otra de las cosas que tiene que ver mucho con la épica. Hay una escena también interesante de la película de Hollywood, que está Aquiles conversando con su madre, ¿no? Que se encuentra ahí en la playa, y ella le dice, bueno, ¿qué pasa si no voy a la guerra, ¿no? O sea, tu nombre será recordado por tus hijos, y por los hijos de los hijos, y por los hijos de tus hijos y de tus hijos, pero eventualmente en algún momento tu nombre va a desaparecer, ¿no? O sea, sin dejar mayor rasgo que ese, ¿no? Que tus propios familiares. Pero si vas a la guerra, le dice, tu nombre será recordado durante siglos, todas tus hazañas serán cantadas. O sea, ese discurso también que moviliza al héroe hacia la guerra, ¿no? Hay todo, incluso hay todo un discurso, hay todo un análisis psicoanalítico que se hace sobre la voz de la madre en la construcción del individuo, ¿no? Bueno, hay todo, ya eso es harina de otro costal, pero... Sí, pero pasa lo mismo con, perdón que te interrumpa, pero sí, pasa sí, lo mismo con Vikingos, el rol de la mujer en realidad, más que de la madre, porque igual tenemos a la diosa Freya, ¿no? Entonces, y con la Gerta pasa igual, con la esposa de Ragnar pasa igual, y con Ragnar pasa igual. Él quiere ser, de hecho por eso hace estos viajes en algún punto, porque quiere ser recordado. ¿Qué no pasa? Bueno, que sí pasa en realidad, pasa porque terminan relacionándolo con el propio Odín. Entonces, esto es lo mismo que pasa con Aquiles y con Paris y con todo el resto de los protagonistas más bien, porque de ningún otro más pasa,
que lo terminan recordando y asociándolo a un dios. Así es. Pero claro, o sea, ese es el, digamos que ese es el premio, ¿no? Que reciben los héroes, los héroes que salen al campo de batalla, ¿no? O sea, eventualmente sus hazañas serán recordadas y serán emuladas, como se convierten en referentes para la sociedad, ¿no? Que es finalmente lo que se termina convirtiendo el personaje, ¿no? Eh, cuando te vuelves, ya no eres historia, sino que te vuelves mito. Lo que tenemos nosotros, pues nuestro famoso Abdo Calderón, como yo le decía en la clase anterior. O sea, ya dejas de convertirte en algo real. O sea, dejas de ser historia y te conviertes en mito. O sea, el mito va mucho más allá, o sea, supera los límites de la historia. Y ese es a lo que aspira bueno, a lo que aspira también todo hombre o toda mujer en cierto sentido, ¿no? Hablando ya en el sentido de la realidad, ¿no? Que es generar alguna especie de impronta en la realidad, en la historia, y de pronto ser recordado por eso, ¿no? Bueno, los que tienen aspiraciones, no sé, grandes, ¿no? De crear algo, de ser recordados por algo, más allá no sé, ¿no? De alguna, no sé, más allá de hacer TikToks y ser recordado por un TikTok, no sé, algo como más elevado, digo yo, ¿no? Sin ofender a los que hacen TikToks. ¿Alguien más no ha hablado? Víctor, buenas noches, llega tarde. La clase es 7:30, a las 6:30, ¿qué pasó? Víctor, ¿está aquí? ¿No está? ¿Qué pasó? ¿No me escucha? ¿No quiere hablar? Víctor Bacaro. Por lo menos escriba. Bueno, vamos a pensar que se fue por ahí a comer algo. ¿Alguna otra cosa interesante que puedan decir? ¿Hay alguna cosa que no hayamos dicho que tal vez pueda ser interesante mencionar? Hablamos entonces del espacio vamos haciendo un recuento, ¿no? Hablamos de el espacio de la épica es el campo de batalla. En la épica no existe una concepción de lo que es el bueno o malo, todos son héroes, todos son dignos de emular. Se hace presente la referencia al epíteto calificativo, que son estas formas de nombrar a los héroes que en cierto sentido reemplazan al nombre, ¿no? El héroe de dorada cabellera, ¿no? Que al referirse a Aquiles, o el domador de caballos al referirse a Héctor, o no sé, hay algunos epítetos que se Los pies utilizan. ligeros también le decían Aquiles. ¿A quién? Aquiles decían el de los pies ligeros. Así es, Aquiles de pies ligeros. Son varias formas de nombrar al héroe, a los héroes, que también es una característica de la épica. Otra característica que no la hemos mencionado, que es lo que distingue también a uno de los capítulos más famosos, uno de los cantos más famosos de la Ilíada, es el famoso capítulo, el canto 18, y lo que se conoce como la éxfrasis del mundo. La éxfrasis es una especie de, diríamos nosotros, una especie de figura retórica utilizada para hacer referencia o hacer una descripción ampliada de un momento, de una imagen,
Es decir, la éfrasis se configura como una figura de descripción, de estar dentro de los tipos de descripción, de los tipos de recursos retóricos de descripción, y que consiste en representar la definición de éfrasis significa describir hasta el final los elementos relacionados con los objetos. ¿Ya? Hay una escena que es muy importante en el canto 18, sigo diciendo capítulo, que se da luego de la muerte de Patroclo a manos de Héctor, cuando él toma las herramientas, en este caso, perdón, ¿cómo se llama esto? Me olvidé esa palabra. La armadura, cuando toma la armadura de Aquiles y Héctor mata a Patroclo, la madre de Aquiles le pide a Hefesto, que era el dios que hacía las armaduras, que le fabricara una armadura para el héroe. Y hay una parte en prácticamente en todo el canto 18, en el que se describe específicamente la construcción del escudo de Aquiles. Y ese escudo, según los teóricos, está tomado como una representación de el mundo. Es decir, en el escudo del héroe está representado el mundo. Y esto tiene un valor sumamente interesante. Aquí tengo un fragmento, voy a ver si comparto la escena de texto para que lo puedan ustedes apreciar, ¿no? Víctor Bacaro, ¿ya estás aquí? Víctor Bacaro. Bueno, si no habla, yo voy a proceder a sacarlo de la sesión. Por favor. Fíjense aquí, esto es una representación del escudo. Es una representación del escudo de Aquiles. Bueno, no se puede apreciar bien, pero hay toda una teoría, un estudio sobre la representación de lo que significa este escudo, la representación del escudo. Y se representa a partir de esta gráfica, ¿no? El escudo, todo como está representado alrededor del escudo, que representan los océanos, ¿ya? Los mares, la tierra donde se da unas celebraciones, unas bodas, y en el centro la representación de la tierra, el mar, el sol, las estrellas, la luna. Esa representación o ese escudo lo toman como referencia para hablar de que en la Ilíada también se lo puede considerar, o esa escena en realidad se lo puede considerar como una representación del efecto que tiene la épica, o en este caso la incidencia que tiene todo esto que está sucediendo
sobre el mundo, como una especie de cosmogonía, como una especie de cosmos. Y aquí tenemos, dice el texto, el escudo de Aquiles, significados y alegorías. Como ya hemos comentado anteriormente, el escudo tiene una curiosa decoración frente al escudo de Agamenón, también descrito en la Ilíada, con elementos típicos de la ornamentación de estas piezas, con una gorgona y otros elementos que causarían pánico. En el escudo de Aquiles encontramos escenas del mundo de los hombres y su organización dentro del cosmos, donde incluso en la ciudad en paz o en las escenas bucólicas podemos ver que la violencia forma parte de este mundo. En un principio esta decoración no debería causar terror y sin embargo cuando Tetis le entrega el escudo a su hijo, los mirmidones son incapaces de mirarlo de frente y Aquiles comenta que son armas de inmortales, no de mortales. ¿Cómo es posible que una decoración de este tipo cause terror a los hombres? La respuesta está en el significado de la decoración de la misma, el cual es un tema de intenso debate que vamos a resumir en 3 posturas que de por sí no son antagónicas y que incluso podrían ser complementarias, teniendo las 3 posturas en común que el escudo de Aquiles representa una cosmología. 1. El escudo de Aquiles es el espejo de la sociedad. La decoración de las constelaciones representa un símbolo de poder que sirve para financiar el poder y el estatus de la persona que lo porte. El escudo representa el paso del mundo de los héroes al mundo de la polis, cumpliendo por tanto el designio de Zeus, haciendo referencia a uno de los primeros versos de la propia Ilíada. Y 3, el escudo hace referencia a la propia Ilíada y solo se puede entender dentro del contexto del mito, ya sea una recreación de los sucesos y la visión de los mismos a través de los ojos de Hefesto, o haga referencia directa a la elección de Aquiles sobre su destino, puesto que al aceptar las armas sabe que alcanzará la gloria a costa de morir en batalla, sellando por tanto su final como el de Héctor. En nuestra opinión, consideramos más lógica la tercera postura, puesto que el canto del escudo puede considerarse una pausa de los acontecimientos antes de la decisión final del hijo de Peleo. Este aún tiene la posibilidad de no aceptar las armas que se le van a ofrecer, pero en el momento que las acepte no habrá vuelta atrás. Sin embargo, como ya hemos comentado, las otras opciones pueden complementar el significado que hay tras este canto. La primera éfrasis de la literatura occidental. En este canto vemos la primera éfrasis que tenemos documentada en la literatura occidental, pero ¿qué es una éfrasis? Actualmente se considera que es la descripción de un objeto de arte existente o inventado en una obra literaria. Y en algunos casos la descripción es tan perfecta que es posible reproducir la obra artística que se describe. En el mundo clásico se entendía como éfrasis una descripción literaria tan vívida que al leerla uno podría sentir como si estuviese viéndolo con sus ojos. Con esta descripción se incluyen tanto obras de arte como el escudo o las batallas que están descritas dentro de la propia Ilíada. En cualquiera de las dos definiciones podríamos considerar que la descripción tan minuciosa que hemos visto serviría para adjudicarle al escudo que nos describe Homero. Tal vez, haciendo una pausa, ¿no? Tal vez esto tenga que ver con lo que mencionaba Carlos, sobre la manera tan cruda de mostrar los hechos, ¿no? Que podría ser análogo también a esta éfrasis. La éfrasis es la descripción de una obra de arte o de un objeto artístico. Y en este caso se considera la Ilíada o el canto 18 como la primera éfrasis del mundo. ¿Ya? Homero en la Ilíada crea una descripción para el escudo de Aquiles. Esta no formaba parte de un canon del mito, pero será imitada por autores posteriores para la descripción de los escudos de sus héroes, como es el caso del escudo de Heracles atribuido a Hesiodo o al escudo de Eneas descrito por Virgilio. En lo que se refiere al arte grecorromano, donde los temas del ciclo troyano son habituales, podemos encontrar que el escudo no aparece representado tal y como lo describió Homero. Esto puede deberse a varias circunstancias. Al ser una descripción creada por Homero, no es un elemento icónico de Aquiles, por lo que la representación del escudo quedaría a gusto del artista. Y 2, la complejidad de la descripción haría casi imposible su reproducción, como puede ser el caso de las cerámicas griegas. Yo les había dicho que los griegos tenían una vinculación especial con los objetos, porque obviamente al no existir todavía la escritura, ellos representaban el mundo a través de la funcionalidad de los objetos. Los objetos no solamente tenían un uso para el que fueron creados, sino también como un registro iconográfico de la propia historia, ¿no? de los mitos. Queríamos señalar 2 ejemplos de ello. El primero es una cerámica de figuras negras en el cual vemos que Tetis y sus hermanas hacen entrega de la nueva armadura Aquiles, el escudo que aparece representado,
Es un escudo de tipo heroico decorado con una roseta. La segunda es una pintura de Pompeya en la cual la escena se desarrolla en la fragua de Festo. Allí podemos ver cómo Tetis se refleja en el escudo que acaba de realizar el dios, donde podemos apreciar que no está la decoración descrita por Homero. Esta es la... ¿sí? Hemos querido mencionar este dato para reafirmar una vez más que Homero inventa la decoración del escudo con un fin. Más allá de lo puramente estético que nos puede parecer, la descripción del escudo tiene un sentido dentro de la obra. Pero no implica que sea imposible su recreación. De hecho, existen varias réplicas, pudiendo destacar la realizada por Philip Rondel para el rey Jorge IV de Inglaterra, siguiendo la descripción de la Ilíada. Esas son lo que les mostraba yo hace rato, ¿no? Son unas representaciones. El canto del escudo en la Ilíada, aunque en una primera impresión puede parecer una interrupción del drama épico sin ningún sentido aparente, es todo lo contrario, teniendo un significado más profundo acorde con el mito y con un poema de tipo épico. Si tras la embajada de Allante, Fénix y Odiseo, Aquiles, considerando que las ofensas de Agamenón habrían superado ya el límite de lo aceptable, había decidido volver y tener una larga vida. Es la muerte de Patroclo, el detonante que hará cambiar su destino, y es esta decisión lo que el escudo nos muestra. Posiblemente por ello los mirmidones huyen y el Pélida sonríe. Algo interesante en esto es que la épica es, digamos que es prima hermana de lo que será la tragedia, ¿no? Porque la tragedia es, en estos casos, generalmente la tragedia tiene que ver también con las decisiones en los que los hombres o los grandes hombres son o están relacionados o se vinculan, y estas decisiones muchas veces van en contra del designio de los dioses, y esto genera un problema, ¿no? Una especie de falla, un error en la concepción del mundo. Lo que ustedes ven, por ejemplo, en la Ilíada es casualmente un efecto de esa decisión. La decisión del héroe era que él tenía que ir a la guerra. Si él de pronto cambiaba su destino, sobre esas personas caía una especie de mal, una especie de peste, podríamos decirlo, ¿no? En el momento que él depone las armas, aquí les dice, no, no va más, ya yo no me voy a meter allá a pelear, pasa todo lo que tiene que suceder en el campo de batalla, ¿no? Empiezan a perder, los griegos empiezan a perder, ¿ya? Y ese es el principal motivo detonante de la Ilíada. Canta, oh Dios, a la cólera del Pélida Aquiles, cólera funesta que demandaba a Hades a tantos héroes, ¿ya? O sea, es, alguien le diga a la diosa, por favor, que intervenga, que hagan entrar en razón al héroe, que el héroe se lo necesita en el campo de batalla y todo lo que está sucediendo, producto de esa decisión. Él está tomando una decisión que está teniendo una incidencia en el mundo, ¿ya? Cuando veamos la tragedia, cuando veamos más adelante la tragedia, veremos que hay un elemento similar en esa construcción trágica, ¿no? Hay un hecho desencadenante que está teniendo un efecto contraproducente para la polis, ¿ya? Sea producto de algo que se ha hecho y que debe ser restituido, o si no, la civilización va a caer en desgracia, ¿ya? Esa es la concepción de cómo las decisiones del héroe tienen una incidencia sobre la misma realidad, sobre el mundo, ¿no? Y eso es muy, muy importante cuando vayamos a ver cuando lleguemos a la parte del teatro griego, ¿no? Bueno, aquí está el famoso fragmento del canto 18, donde está la famosa descripción del escudo. No sé si la quieren, la leemos, porque es un poquito larga. Pero imagínense, todo esto es solo para referirse al escudo de Aquiles y la representación que este escudo tiene para el mundo, como una cosmología.
¿Lo leemos? ¿No lo leemos? ¿O lo leen ustedes? Yo digo que salió un fragmento porque igual, no sé, ya tenemos poco tiempo, me supongo. O sea, no todo, sino que un pequeño fragmento. La clase hasta las 9:30, podemos leerlo. Ah, ya. No sé. A ver, vamos a leer una primera parte. Fabricó, esto es cuando le está entregando a Hefesto la consigna de que haga el escudo, ¿no? De Tetis, la madre de Aquiles. Fabricó en primerísimo lugar un alto y compactado escudo, primoroso por doquier, y en su contorno puso una reluciente orla, de 3 capas, chispeante a lo que ajustó un dúreo talabarte. Perdón, un áureo talabarte, no se ve bien. El propio escudo estaba compuesto de 5 láminas y en él fue creando muchos primores con hábil destreza. Hizo figurar en él la tierra, el cielo y el mar, el infatigable sol y la luna llena, así como todos los astros que coronan el firmamento, las Pléyades, las Híades y el poderío de Orión y la Osa, que también denominan con el nombre de Carro, que gira allí mismo y acecha a Orión, y que es la única que no participa en los baños en el océano. Realizó también 2 ciudades de míseras gentes, bellas. En una habían bodas y convites y novias a las que a la luz de las antorchas conducían por la ciudad. Desde cámaras nupciales, muchos cantos de bodas alzaban su son. Jóvenes danzantes daban vertiginosos giros y en medio de ellos emitían su voz flautas dobles y formiges, mientras las mujeres se detenían a la puerta de los vestíbulos maravilladas. Los hombres estaban reunidos en el mercado. Allí, una contienda se había entablado y 2 hombres pleiteaban por la pena de vida a una causa de un asesinato. Uno insistía en que había pagado todo en su testimonio público y el otro negaba haber recibido nada, y ambos reclamaban el recurso a un árbitro para el veredicto. Las gentes aclamaban a ambos, en defensa de uno y de otro, y los heraldos intentaban contener al gentío. Los ancianos estaban sentados sobre púlidas piedras en un círculo sagrado y tenían en las manos los cetros de los claros heraldos, con los que se iban levantando para dar su dictamen por turno. En medio de ellos había 2 talentos de oro en el suelo, para regalárselos al que pronunciara la sentencia más recta. La otra ciudad estaba asediada por 2 ejércitos de tropas que brillaban por sus armas. Contrarios planes les agradaban. Saqueaban por completo a repartir 2 lotes todas. A repartir 2 lotes todas las riquezas que la amena fortaleza custodiaba en su interior. Mas los sitiados no se avenían aún y disponían una emboscada. Las queridas esposas y los infantiles hijos defendían el muro, de pie sobre él, y los varones a los que la vejez incapacitaba, los demás salían y al frente iban Ares y Palas Atenea, ambos de oro y vestidos como áureas ropas, bellos y esbeltos con sus armas como corresponde a 2 dioses, conspicuos a ambos lados, en tanto que las tropas eran menores. En cuanto llegaron a donde les pareció bien tender la emboscada, un río de un abrevadero para todos los ganados, se apostaron allí, recubiertos de un rutilante bronce. 2 vigías suyos se habían instalado a distancia de los huestes, al acecho de los ganados y de las vacas de retorcidos cuernos. Estos pronto aparecieron. 2 pastores les acompañaban, recreándose con sus zampoñas sin prever en absoluto la celada. Es decir, bueno, ¿qué me pueden decir sobre eso? Sobre esa representación. Profesor, ¿podría repetir la pregunta? Es que no la escuché. No, ¿qué les parecía eso? ¿Qué de lo que han escuchado, qué podrían decir sobre esa representación? O sea, ¿por qué haber incluido en esta obra o en este momento bélico una descripción tan pormenorizada de un objeto, ¿no? Obviamente también de un objeto con un valor eh, letal, ¿no? Que es como un arma,
¿por qué representar en ella toda una historia? Eso también es una narrativa dentro del mismo escudo. Se podría considerar como un objeto, si cabe la palabra, como un objeto intertextual, ¿no? Es una historia dentro de otra. ¿Para qué? Porque ¿con qué finalidad? Yo creo que la finalidad, a fin de cuentas, podría ser enaltecer, no sé, pues que sea más enriquecida o que agarre mayor fuerza la descripción. Podría ser. Aarón, ¿qué opinas? Aarón, ¿qué pasó? Yo creo que también la interpretación siempre va a ser aquí un punto muy discutido. Creo que aquí también hay el hecho de que la interpretación siempre sea la prioridad, en este caso, que se interprete, o sea, se piense, se reflexione acerca de a qué se está refiriendo o qué sentido tiene todo esto de cada uno del lector. Podría ser. Puede ser. Bueno, básicamente les pregunto esto porque esto tiene que ver con la siguiente parte del trabajo, ¿no? Es, hay un elemento importante que ha mencionado Carlos que tiene que ver con la referencia también a Aristóteles, que es la poética, ¿no? Que es de que el arte o el arte se ha encargado muchas veces de hacer una representación lo más cercano posible a la realidad, y en eso radica la belleza del arte, ¿no? Nosotros gozamos de los elementos o de las imágenes que se asemejan a la realidad. O sea, eso lo dice la poética. Pero esto también es una representación, la épica puede hacer una representación de valores exaltados, ¿no? La, por eso es que tanto la épica como la épica la, y la comedia se consideran dos géneros contrarios, ¿no? Aunque están dentro de la misma categoría de textos narrativos o de textos poéticos, eh, los propósitos de unas difieren de la otra, ¿no? La épica es para mostrar los elementos grandiosos o en los que se involucran los personajes ilustres, mientras que la comedia se refiere a eventos más bien domésticos y eh, los personajes son más bien bajos, son personajes bajos que no tienen la grandiosidad de los héroes. Pero en cualquiera de los dos casos, la función de la, del arte, ¿no? De la poesía, es hacer una representación de ese objeto que aparece en la realidad. Y en eso radica también el sentido del objeto artístico, del arte. Yo les voy a dejar a ustedes una consigna que tiene que ver casualmente con un ejercicio entre creativo y reflexivo. Uno es que les voy a asignar unos cuadros, ¿ya? Clásicos. Pueden ser un cuadro, puede ser una escultura, como sea, y ustedes van a hacer una éfrasis de ese objeto artístico, ¿ya? Al tiempo que les sugiere, habrá unas preguntas les sugerirá analizar una teoría, ¿ya? Y hacer una reflexión en torno a también el sentido que tiene la poética, ¿no? La relación que tiene la teoría que plantea la poética con relación al sentido del arte como tal, la visión de lo que es el arte clásico y de cómo esto ha sido fundamental para poder construir nuestra visión de lo que es el mundo. Es decir, no podemos dejar de concebir que también el mundo es una representación de,
de lo que nosotros hemos visto a lo largo de toda nuestra tradición histórica, ¿no? En la historia también hay una reconstrucción lo más cercana posible a la realidad, aunque no sabemos si es la realidad misma. Entonces, bueno, hay algunas reflexiones que yo les voy a dejar ahí como planteadas y que ustedes para la próxima clase tendrán que cumplir con esta asignación. Aparte del material que corresponde a la próxima semana, que en este caso ya no pasamos de la épica a la lírica, ¿ya? Habrá una teoría sobre la lírica y hablaremos específicamente sobre este nuevo tema, ¿no? Lo que es la lírica griega. ¿Preguntas? A ver, tenemos a alguien en el chat. Erika dice que los elementos son una vuelta al poder sobrenatural. Puede ser. Puede ser también una metáfora de que nuestros actos están directamente relacionados con el efecto que puede tener nuestras acciones en el mundo, ¿no? Es decir, que todo lo que hagamos de una u otra manera va a tener un efecto sobre nuestra realidad. Eso es, como decía también Doménica, ya es sujeto del análisis y la interpretación que cada uno pueda tener. Pero bueno, Profesor, yo tengo una duda con respecto al deber. ya. Sobre la Éxfrasis tiene que ser como modelo de lo que acabamos de leer de la Ilíada. O sea, más o menos con ese estilo y ese vocablo. No el vocablo, ¿no? Pero puede ser una éfrasis, puede ser una narración, o bueno, más que nada una descripción. Digamos que yo te ponga, a ver, vamos a poner un ejemplo. Vamos a poner un ejemplo. Ya. Supongamos que yo les pongo esta imagen. ¿Ok? El ejercicio básicamente es hacer una descripción, no cualquier descripción. Es una descripción que contemple también dentro de sí un elemento narrativo. Es decir, una descripción y al mismo tiempo una narración de lo que yo estoy observando. Es decir, es una descripción narrativa de la escena que yo estoy observando. Puede ser que usted lea la historia o vea cuál es el mito alrededor del objeto que está allí. No necesariamente tiene que plantear cuál es la escena real o a qué se refiere. Básicamente es una descripción de tipo narrativa, ¿no? Pues usted incluso puede crear su propio mito alrededor de esta escena, de lo que representa. ¿Ya? En ese sentido, ahí está la parte creativa del ejercicio. Y obviamente habrá luego una teoría, que es la teoría de análisis, que usted tomará como base para elaborar un comentario, una reflexión sobre ese apartado teórico. ¿No? Que tiene que ver que tiene que ver, desde ya les digo, con la teoría de la poética de Aristóteles, el documento que les mencionaba sobre la éfrasis, y otro documento por ahí que tengo que buscarlo, pero que tiene también que ver con la concepción del arte griego como la base para toda nuestro sentido de
de la mirada que nosotros tenemos hacia el arte, ¿no? O sea, cómo la mirada, cómo el objeto clásico se convierte en principal referente para para todo el arte occidental, ¿no? Que surge incluso hasta la actualidad. Pero bueno, esas son unas preguntas que yo tengo que plantearlas, dejarlas bien planteadas para que no hayan dudas de ningún tipo. Algo así, ¿no? No sé si se queda un poquito más claro o más confundida. Sí, sí, sí. Ya está claro. ¿Ya? Igual todo esto va a estar colgado en el Moodle. Así es, en el Moodle, sí, en el Moodle. Este, sí, yo así como el trabajo anterior lo dejo colgado con las descripciones específicas y obviamente atado a las normas que expliqué ahí en esa rúbrica, ¿no? Bueno, ya tuvieron un primer trabajo, se supone que lo tienen que cumplir según ese formato. Y este trabajo también se ajusta a eso. Aparte de que tienen que estar pendiente que en la semana se habilitará un cuestionario sobre la ideada, ¿no? Con preguntas de la obra, de la historia. No, será un cuestionario de mucho, a lo mucho, unos 15 minutos. O sea que si usted sabe, contesta y logra responder. Si no, si se equivoca o que no leyó o no sé, se confundió. Entonces hay algunas cositas porque tenemos que equipararnos con tiempo porque tuvimos una clase que no tuvimos por la semana anterior. Entonces hay que adelantar ciertos contenidos. Por eso, y aparte de leer el tema sobre la lírica que se va a subir. Voy a tratar de no bombardearlos con tanto contenido para que no sea tan tedioso, pero sí hay que leer alguna teoría. Y eso, chicos. No sé si hay preguntas, si hay algo. Hoy tuvimos una sesión bastante limitada. Algunas personas han faltado supuestamente por una cosa de libre libro, no sé, un seminario, no sé qué ha sido. En todo caso, bueno, agradezco a las personas que han Profe, le tengo venido. una pregunta. Es con Diga, respecto al formato. ¿les cuento a qué? Ya, es con respecto al formato del último deber que mandó la plataforma. Ya, Ya. la Lo que pasa rúbrica. es que a mí siempre fueron, ajá. Lo que pasa es que como usted describe allí, que son 4 o 5 elementos. Entonces a mí se me hizo muy poco hacer las 2 páginas y se me hicieron 3 con la bibliografía. O Entonces sea, no sé si por mire, esta yo, situación. o sea, sí, obviamente sí hay como una permisividad en ese aspecto, pero es también por salud mental, obviamente para no bombardearme de contenido, hasta 3 páginas ya es comprensible, pero de pronto hay quienes se rayan y sacan 4 o 5 páginas, también tengan un poquito de consideración, ¿no? Porque tengo que leer bastante, ¿no? Tengo que leer algunas materias, entonces, por eso es que yo lo dejo en 2, o sea, no es que tampoco, o sea, en la tercera puede estar la bibliografía sin problema, ¿no? Pero de contenido 2, ¿no? Más o menos. Pero está bien, no es que se Es que va, en contenido también se me va la tercera un poco. Por eso pero le bueno, preguntaba. Pero no va a bajar punto, ¿verdad? Por eso. Ah, ya, qué bueno. no, pero tampoco estén así asustados con eso. ¿Ya? Listo, chicos, entonces eso, estamos en contacto, fíjense, estén pendientes del Moodle y del cuestionario que vaya a habilitarse. Yo generalmente cuando les hago el mensaje, les digo, a través del mensaje, les digo, chicos, ya se va a habilitar el cuestionario para que estén pendientes, para que lo sepan cuándo lo tienen que hacer. Y por favor, la sesión, ya saben que es la sesión que ya queda establecida de aquí en adelante, entonces ya la próxima semana no pueden venir con el discurso de que esperaba el link. ¿Ya? Y eso. Bueno, creo que podemos dar por finalizada la sesión de hoy. Les agradezco a todos.